Una pregunta tremendamente común y frecuente en el canal es cuando nos preguntáis de maneras diferentes por qué mi perro me sigue a todos lados, por qué mi cachorro me sigue a todos lados, por qué mi perro me sigue hasta el baño, por qué me sigue en la calle, etcétera, etcétera. Y básicamente lo preguntáis también porque necesitáis una solución, es decir, queréis que vuestro perro os siga queriendo, evidentemente, pero que disminuya ese grado de dependencia tan total que tiene vuestro, es decir, que os deje un poco más tranquilos o tranquilas. Pues en este vídeo vamos a explicar a qué se debe el por qué el perro te sigue a todos lados y, lógicamente, darte unas pautas para evitar en lo posible que esto sea tan excesivo, ¿de acuerdo? Pues nada más, no me enrollo y vamos a por faena. La principal causa, de verdad, por la cual vuestro perro os sigue a todos lados en la casa es básicamente porque es un animal tremendamente social. Así como el gato es un animal mucho más independiente, el perro no. El perro, desde sus ancestros los lobos, es un animal acostumbrado a vivir en clan, a vivir en manadas de lobos. Necesitan el grupo como apoyo. Es decir, en todo grupo de lobos veis siempre que hay una pareja de lobos, macho y hembra, que son los machos y la hembra alfa, los que dominan a todos los demás, los que se reproducen. Pero por debajo de ellos hay un montón de lobos que ocupan diferentes escalones en la sociedad de los lobos. Y el perro, en su quehacer normal, reproduce este mismo comportamiento que tiene el lobo. Él piensa que tú eres el macho o la hembra alfa de la casa, alguien al cual prácticamente debe una reverencia. Lógicamente también otro motivo es el aburrimiento. Hay perros que tienen mucha mayor tendencia que otros a padecer aburrimiento, es decir, son perros sedentarios, son perros que necesitan que tú estés muy pendiente de ellos, que no saben ser independientes. Prácticamente les cuesta sociabilizar porque a lo mejor desde que eran cachorritos tú no has potenciado esa característica, conocer a otros perros, etcétera. Y claro, llega a la edad adulta y es dependiente, es un animal completamente dependiente, muy aburrido y que necesita que tú le distraigas. Y él piensa que siguiéndote pues vas a ser su fuente de distracción, básicamente. Otro motivo por el cual el perro te va a seguir por toda la casa, básicamente es porque necesita sentirse seguro. La seguridad en los cánidos es fundamental. Tanto los lobos como las hienas, como los chacales, coyotes y demás, viven en manada porque el individuo aislado tiene un futuro muy negro. Le cuesta cazar, le cuesta defenderse, le cuesta aparearse, y vivir en sociedad le aporta esa seguridad que de vivir de forma independiente no tendría. Pero claro, luego llegan los extremos, porque esto hasta ahora lo que hemos contado, pues bueno, tiene su aspecto pues casi hasta curioso o agradable. Pero cuando esto se produce en exceso, estamos ante lo que se denomina ansiedad o síndrome de ansiedad por separación, también llamado hiperapego, es decir, lo que se conoce también como perros velcro. El perro velcro, si conocéis el velcro, esto que es para unir piezas de tela, pues es un perro que ya es patológico, necesita imperiosamente que tú estés junto a él. No puede evitarlo. Él es algo superior. El perro, de hecho, cuando tú no estás, que a lo mejor te vas de casa, puede reaccionar desde sentirse deprimido, triste y aullar, a destrozarte la casa completamente. Es decir, el síndrome de ansiedad por separación o hiperapego tiene esos dos grados de manifestación. Hicimos al respecto un vídeo explicándoos cómo o qué tenéis que hacer si vuestro perro padece este problema de hiperapego cuando os vais de casa. Os lo pongo aquí arriba, donde os doy las pautas para que paso a paso, poquito a poco, consigáis que el perro
no esté tan sumamente adherido, no se convierta en el temido perro velcro, que digo yo, no, lo que dicen muchos veterinarios, porque es un término que no me lo he inventado yo, que yo también he oído a compañeros y me parece muy definitorio de lo que ocurre. El perro está totalmente adherido, pero claro, llega un momento que hay que solucionar esto. Y ya pues lo último es enseñarte a evitar este problema, cómo evitar que mi perro me siga a todas partes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejas? Pues bueno, hay varias cosas que hay que hacerlas y además se pueden hacer muchas de ellas a la vez, como veréis. Lo primero es que el animal tenga siempre sus necesidades alimentarias cubiertas, es decir, que tenga su alimento o que coma regularmente, que beba regularmente, que sepa dónde tiene que hacerlo, que lo eduques desde pequeñín, sin cometer errores. Aquí en un vídeo te comenté los errores básicos que se cometen al momento de educar un cachorro, paso a paso. Pero si no cometes esos errores, el perro, de forma normal, como se te explica también en ese vídeo, tiene que responder a órdenes muy concretas, de siéntate, quédate, ven, etc. Siempre las mismas, no cambies nunca de palabra para expresar una determinada orden, pero que el perro te obedezca. Y esto hay que potenciarlo desde que son pequeñines. Luego es fundamental que el perro haga mucho ejercicio. Un perro que te sigue a todas partes es muy frecuente que sea un perro aburrido. Por lo tanto tienes que hacer dos cosas. Primero, estimularle con juguetes que, valga redundancia, estimulen su imaginación, que juegue con ellos. No hace falta que compres cosas caras, es decir, desde hacerte una botella de plástico con un par de agujeros tapada, donde puedas poner bolitas de alimento y que él se entretenga sacándolas, eso es más que suficiente. No hace falta comprar esos cacharros que valen tanto dinero, es decir, que tenga sus juguetes, cambiarle de vez en cuando el juguete, que no sean juguetes caros, que sean tonterías, pero que el perro tenga algo con lo que distraerse. Si juntas esos juguetes con el hecho de que lo agotes, es decir, si un perro sale solamente de casa a hacer pipí caca y vuelve enseguida, ese perro te va a seguir luego por toda la casa. Tienes que sacarlo y hacerlo que corra, hacerlo que se canse, que llegue a casa y beba agua y diga, oye, me voy a tumbar un rato, y que en ese momento se dará cuenta que se puede quedar solo, que ya no va a depender tanto de ti, que ya no lo hará tan de seguido, esto de seguirte a todos lados. Fundamental también, estimula su socialización. Es importante que hay perros que, especialmente estos que siguen tanto que nos siguen tanto en casa, son perros que luego cuando los observas tienen problemas de socialización. Es decir, que no se han relacionado con otros perros o con otras personas. Tú tienes que enseñarle a jugar. Cuando lo saques al parque y veas a otro propietario de perro, pues interacciona con ese propietario, que el perro te vea interaccionar, que el otro le acaricie después de haberte pedido permiso, con cuidado, porque ya os expliqué también que hay zonas donde no se pueden acariciar los perros. Os las pongo aquí arriba, es muy interesante que lo tengáis también presente, pero que os vea interaccionar con el otro perro, presentarle al otro perro, mira fulanito, pues aquí está fulanito, es decir, hacer un poco de relaciones sociales y que el perro perciba de que su universo no acaba en ti, que es mucho más amplio, que hay mucha más vida fuera de las cuatro paredes de su casa. Hay personas que en estos casos recomiendan para este tipo de animales introducir una segunda mascota. Yo personalmente no soy partidario, porque veo que cuando un animal tiene hiperapego hacia ti, y esto yo creo que aquí se equivocan algunos educadores caninos, si introduces un segundo animal en casa, le va a coger unos celos que no os podéis imaginar. Si ya de por sí muchos perros tienen celo a tu pareja, al bebé, a lo que sea, si tú encima le introduces un animal que él va a interpretar como competidor suyo en su relación contigo, mal. Yo no recomiendo eso. Es mi punto de vista y mi experiencia me dice que no es positivo. Sé que hay mucha gente que lo recomienda, no es mi caso. Yo lo desaconsejo completamente.
Y creo que poco más. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.